Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes y buena semana. Igualmente, no sé si estabas en línea, pero te acabo de dar el copyright de algo que nos advertiste hace más de 2 semanas, que la elección en la provincia de Buenos Aires podría equivaler a una PASO, y nosotros agregamos la semana siguiente que si equivalía a una PASO, podría pasar lo que pasó en su momento en las PASOs del 19, y dicho y hecho, los hechos nos están dando la razón, creo a ambos. La cuestión es cómo sigue esto, y yo también planteaba si en definitiva estamos en un cuadro que también alguna vez hemos vivido en Argentina, que un gobierno no peronista vino, hizo el ajuste, pagó el costo político y a futuro fue sucedido por un gobierno peronista que volvió a, entre comillas, una fiesta y un pagadíos. Estamos en ese círculo vicioso y o todavía hay algunas instancias de acá el 26 de octubre. No, yo no lo veo que estemos en ese momento. Creo que hay algunos sectores que quieren ese momento, Ajá. eh, quisieran adelantar tiempos, no esperar al 2027, pero el grueso de la dirigencia política y de la ciudadanía no es ese momento. Yo creo que lo que están pidiendo es que el presidente se vuelva a centrar nuevamente y que empiece a primar nuevamente la previsibilidad. El tema, Mario, y en esto tenés mucho más manejo que yo, pero lo que yo digo siempre es, cuando el dólar pasa a ser, Ajá. eh, y que te marca la agenda pública de la Argentina, la ciudadanía argentina empieza, digamos, en serios problemas, porque pierde previsibilidad, empiezan a generarse todas las dudas, porque normalmente sabemos cómo termina, o termina en devaluación o termina en índices inflacionarios, porque el aumento del dólar después se ve reflejado En los precios. siempre en los precios, digo. Y, Y este es un momento en el cual el presidente y su equipo van a tener que tener mucha templanza, mucha muñeca y explicar. El presidente tiene que volver a explicar. ajá. Bien lo decía Fernando Enrique Cardoso. Ajá. La gestión de gobierno es explicar, y yo creo que el presidente tiene que volver a explicar, tiene que enojarse menos, tiene que abrir la cabeza, no estar tan endogámico, no ceder como cedió toda la construcción política a amateur de la política. Estoy hablando de Karina Milei y los primos Menem. Ajá. Entregó directamente todo eso y bueno, ahí están las consecuencias. Digamos que cerraron todo tipo de diálogos con muchísimos actores de la provincia de Buenos Aires, quisieron imponer como sea el color violeta, como lo lograron en el acuerdo con un sector del PRO encabezado por Crista Ritondo, Diego Santilli y Montenegro, Ujú. y con otros dirigentes que dijeron que no. Y yo creo que cuando el voto no peronista va dividido, como fue en la provincia de Buenos Aires en esta elección, están los resultados que se dieron. Eh, Vos pensá, Mario, sí. perdóname, con No, esto te dale, cierro. dale, dale, dale. La provincia, la primera sección electoral y la tercera sección electoral, es decir, el norte del conurbano y el sur del conurbano, Mm, tienen 43 intendencias, sí. 19 en la tercera sección y 24 en la primera sección. Es el 71% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. En 40 de esas intendencias ganó el peronismo. Ajá. Solamente en 3 ganó la Libertad Avanza. Creo que te está hablando claramente de lo que pasó, y datos como por ejemplo en la primera sección, el peronismo ganó San Miguel, que hacía muchísimo tiempo que no ganaba, la tierra, digamos, de Joaquín de la Torre, con una imagen muy fuerte del actual intendente Méndez, y sin embargo perdió la elección. Yo creo que esto está hablando de situaciones como
en la segunda y en la cuarta sección electoral, norte de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde dirigentes cercanos a lo que era Juntos por el Cambio, el dirigente, el intendente del PRO, bueno, lo quisieron avasallar, permitime la palabra de que todo tenía que ser color violeta, y muchos dirigentes actuaron contrario censo a lo que actuó Ritondo o Santilli, dijeron no, armemos otra propuesta. Y bueno, ahí están los resultados. Por eso digo, yo creo que el presidente tiene que volver a tomar las riendas de la construcción política, y la construcción política los presidentes no la pueden ceder. Cuando la cedieron, vemos los resultados que fueron lo que pasaron ayer, que era previsible una derrota del gobierno en provincia, pero no por la magnitud que se produjo, Mario. Esto fue un tsunami electoral ayer. Carlos, lo que vos acabás de hacer un jugado con los intendentes, el equivalente para octubre 26 debe ser la construcción, el equivalente serían los gobernadores. Y obviamente los gobernadores, en el cual yo te diría que el primer autocrítica importante que tiene que hacer el presidente, que es lo que dijo que va a hacer las autocríticas políticas que tiene que hacer, es ver cómo recrea el diálogo con los gobernadores. Mario, hace 60 días que el gobierno nacional perdió la agenda pública. La agenda política de la Argentina hoy la tienen los diputados y los senadores nacionales. O sea, no domina el escenario político el gobierno nacional. Cuando se varió del fentanilo, que podría comprometer a exfuncionarios kirchneristas, a el español Gate. Ahí fue el punto de inflexión. Pero yo sé cuál fue el punto de inflexión, Mario. ¿Cuál? De este gobierno. Sí. Haber ganado la capital federal. Y pensaron que se comían los chicos crudos. Exactamente. Que todo el país es igual, iba a pasar lo mismo que en la capital federal. Y no pudieron discernir que la capital federal no es la Argentina. Es la capital de la Argentina, pero no es la Argentina. La Argentina es mucho más que la capital federal. Y me parece que ese fue uno de los grandes errores, con la soberbia y, digamos, el hecho de una endogamia que en pocas personas pensaron que podían dominar todo. Y además algunos fundamentalismos, porque vos fíjate una cosa, ¿no? Habría que hacer realmente una encuesta. Lo hicimos muchas veces, lo anticipamos, todas las semanas salen al aire en este programa Adrián Troco y Eugenio Semino. Y yo advertía siempre, atención, que hay 7 millones de votos que son de jubilados. Y en lo que pasó en el Congreso, bueno, está a la vista. Está bien que era una miseria el 7%, porque era, obviamente que era una demagogia de la oposición, porque durante justamente el gobierno de la oposición se escuchó el 50% de poder adquisitivo a los jubilados, pero 7% era 7%, ¿no es cierto? Pero es más, mira, hoy a la mañana me llamaron algunos dirigentes de Bahía Blanca, y me decían que les llamó poderosamente la atención la cantidad de discapacitados que fueron a votar en Bahía Blanca, que nunca lo habían visto en diferentes elecciones. No, y yo creo que esto habrá pasado en toda la provincia, o sea, fue un tema, digamos, con muy poco tacto político, en un tema muy delicado, con mucha sensibilidad. Y bueno, me parece que hubo un cambio de humor social que el gobierno no lo pudo percibir, y se produjo la hecatombe electoral que se produjo, ¿no? Y además las sospechas de supuestos retornos, que, a ver, obvio. En medio de todo esto, Bindi,
la diputada... Las diferencias internas en el propio partido. Pero además, era lo que yo dije, está bien que, mirá, evidentemente los espías argentinos mueven el liustro, porque además no supieron prevenir nada más ni nada menos que 2 atentados terroristas en Argentina, la Embajada y AMIA, pero bueno, en definitiva están ahí y sirven para estas cosas, ¿no? El corre y dile, y para las internas políticas, y eso también yo lo califiqué de un elefante en el bazar, porque no era no era un cisne negro, era un elefante en el bazar eso, ¿no es cierto? Que creo que fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? Yo creo que fueron, por eso te digo, fueron distintos temas, pero vuelvo a repetir, ellos nacionalizan una elección cuando durante los últimos 60 días Claro. no pueden manejar la agenda pública y a su vez cuando el dólar pasó a ser eje central Claro. de la mesa de los argentinos. Cuando la familia empiezan a hablar, che, el dólar se empieza a escapar, el argentino empieza a temblar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados durante tantos años de inflación, nosotros estamos acostumbrados a que el único método de ahorro y para poder protegernos fue la compra de dólares. Entonces, cuando el dólar pasa a ser otra vez el eje central de la conversación familiar, empezás a estar en problemas. La Argentina está en problemas. Fíjate una cosa, uno estuvo de varios lados del mostrador, ¿no es cierto?, asesorando también al sector privado, y en una cámara empresaria que trabajaba yo, hubo una reunión con, en su momento, Guillermo Moreno, cuando era secretario de Comercio, que junto con Kicillof en ese momento, con las diferencias que tenían también, de todos modos trataban de mantener el dólar quieto, y les confesó a estos empresarios, si se me va el dólar, se me va el gobierno. Guillermo Moreno. Sí, totalmente. No, yo creo que es así. Lamentablemente esto no es la primera vez que pasa en la historia. Los que peinamos canas sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, Mario. Sí, además da la sensación que hay muchos políticos que ganan, obviamente esto es una reacción al kirchnerismo, la elección de Milei, que él va moviendo y van aprendiendo con la gestión, pero la verdad que todo el mundo lo tiene que bancar, ¿no es cierto? Y lo último que te voy a decir, voy a cerrar contigo con un aviso parroquial. Javier, poneme el flyer ese que... Carlos, ¿qué es esto del manual que van a presentar? Ese es un trabajo, este es el tercer manual de campañas electorales hecho por distintos profesionales. Acá hace más de 20 años con Carlos Fara y otro grupo de profesionales habíamos armado el primer manual de campañas electorales con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer y la Asociación de Estudios Populares. El año pasado, con la coordinación de Carlos Fara, volvió a reunir un grupo de politólogos y viendo distintos lugares y formas de cómo encarar una campaña política. Y bueno, me volvió a convocar Carlos, así que junto con un politólogo muy joven, hicimos un trabajo sobre que todo lo que tiene que ver con la representación y los liderazgos, al menos de la página, lo que nos tocó a nosotros, estoy hablando, lo hicimos con el licenciado Augusto Calderaro, y bueno, nada, es una presentación, creo que se hace el día 17 a las 18 horas, 17 de septiembre, 18 horas, en el Club Alemán, con las autoridades de ACEP, cuyo presidente es Oscar Enzín, y la gente de la Fundación Konrad Adenauer, haciendo una presentación en sociedad, y a su vez ya se está presentando en distintos lugares de nuestro país. Ya se presentó en el Chaco la semana pasada con uno de los... así que bueno, en eso son esos trabajos, viste, que siempre es bueno reflexionar y pensar. Sí, bueno, ahí está, en pantalla tenés el flyer para que la gente lo vea. Esto va a ser un libro, manual
editado, impreso, ¿no? Exactamente, exactamente. Impreso, y aparte está en la página de ACEP o de la Konrad Adenauer Buenos Aires, Está bien. está también en formato digital. Bueno, así que bueno, queríamos cerrar con este aviso parroquial, como decimos nosotros. Te agradezco mucho, Mario. No, por favor, Carlos, te mando un fuerte abrazo, y esperemos estar ahí también en la presentación, también con otro colega tuyo también, que ha sido habitual a nuestro programa, como Carlos Fara. Te mando un fuerte abrazo. Perfecto. Bueno, entonces esperemos que terminemos bien la semana y que baje un poco la espuma y volvamos nuevamente a un terreno de normalidad. Un abrazo, Carlos. Chao, un abrazo. Ahí estaba Carlos Germano, analista político y encuestador.